iban a ser asesinados y más tarde sus órganos puestos en ese mercado negro. Aparte de eso, también el periodista costarricense José Meléndez demostró el año pasado una investigación que había algo más de 20 personas que iban a ir a Israel para ser allí operadas y sus órganos trasplantados y vendidos en el mercado negro ilegal. En fin, Juanja, yo creo que estamos en las fronteras de un mundo absolutamente macabro, absolutamente oscuro, y que solo informamos de esto para arrojar cierta luz e informar. Es nuestra obligación. Están pasando muchas cosas en América y nos irás contando, compañero. Lo que pasa es que algunas aterran. Un abrazo muy fuerte, amigo. Buenas noches, Iker, y un saludo muy fuerte desde Bogotá, Colombia. En fin, Santi, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahí estaba Juan G, el viaje ahora hacia El Salvador. El problema, por ejemplo, en algunos de estos lugares es espantoso. Pero claro, hablamos de lugares que nos parecen muy lejanos, ¿de acuerdo? Tú te has metido ahí, simplemente te has metido ahí. Bueno, tus contactos, tus cosas, ya te conocemos. Y me cuentas algo que ya yo pido, y lo tengo que decir. Este asunto puede herir la sensibilidad hasta de nuestros seguidores. Y lo hacemos simplemente con esa motivación. Esto hay que conocerlo. No es leyenda, Santi. No es leyenda. Fíjate, si hay un dato que nos puede indicar que todo el tema de los trasplantes ilegales y del tráfico ilegal de órganos no es leyenda, es que en la Deep Web, en la parte negra de Internet, he descubierto que hay un tráfico bastante intenso ¿de qué? De ciclosporina. ¿Qué es la ciclosporina? El medicamento que impide el rechazo. Hay cantidad de sitios donde se trafica con esta sustancia que es imprescindible para hacer trasplantes. Claro, los hospitales, los centros quirúrgicos absolutamente normales no tienen que recurrir a ningún contrabando y a ningún mercado negro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que efectivamente esa ciclosporina se está utilizando en trasplantes ilegales. Trasplantes ilegales que se anuncian casi como si fueran tours de vacaciones en algunas de las páginas más conocidas del mundo negro de Internet, como puede ser Silk Road, como puede ser Grams, donde son una especie de eBay de las cosas ilegales, con dos centros actualmente muy activos. Uno es Líbano. Incluso en algunas de estas páginas se habla de precios que pueden resultar muy baratos, aunque parece ser que es el precio, digámoslo así, del órgano. Aparte estarían la intervención médica, etcétera, etcétera. Y se habla de $65.000 un corazón, un pulmón 30.000, un hígado 45.000, un riñón 20.000 o una córnea 5.000. Y es que de un cadáver, por ejemplo, se hace un despiece tal que se aprovecha casi todo. Se aprovechan las córneas, se aprovecha la piel, se aprovechan tendones, venas. Todo eso pasa a engrosar un macabrísimo mercado negro. Y claro, cuando hablamos de riñones que la gente vende libremente, pues podemos decir la desesperación. Pero ¿de dónde proceden órganos como un corazón o un hígado? Pues una de las revelaciones que más me ha llamado la atención es que algunos de estos vendedores desesperados son engañados. Se les dice que van a vender simplemente un riñón, que van a dejar simplemente una parte de su cuerpo, pero que van a seguir viviendo, y una vez están en la mesa de operaciones se produce un despiece absolutamente atroz. Santi, a veces pienso que no sé si es mejor saber algunas cosas o no saberlas. De verdad, a veces lo creo. Que no sé si uno vive más tranquilo sin saber algunas cosas. Pero bueno, es nuestra obligación de periodistas. Este paseo me imagino también que a Santi le ha impresionado especialmente. Vamos a ir de eso que muchos pueden pensar que en definitiva es la exageración de la red a tres especialistas en la criminología, a ver qué nos dicen. Estuve un tiempo trabajando para Naciones Unidas por Centroamérica y Latinoamérica. Es un campo que conozco bien, El Salvador en concreto. Las maras... El Salvador debe ser terrible lo que está pasando, ¿no? Sí, El Salvador es terrible. Las maras tienen ahí un poder inmenso. Las maras ya en aquellos años, estoy hablando de hace 10 años, desafiaban a la autoridad de una manera letal y muy fuerte. Y había ciertas conexiones, por supuesto, con otro tipo de bandas que se dedicaban a la pederastia. Entonces, las últimas cosas en las que estoy leyendo sobre crimen organizado de tráfico de órganos ya han señalado que en algunos puntos hay vinculaciones entre la trama de pederastia de niños desahuciados y el tráfico de órganos. Porque pensad que desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista de la gente que maneja esa organización, es un paso. Utilizas a los niños como cosas porque ganas dinero para satisfacción de los degenerados y a partir de ahí
¿qué viene? Pues utilizar sus órganos, ¿no? No cabe ninguna duda. Yo creo que hay un montón de investigación que revela que se trata de un elemento que forma parte ya del crimen organizado. Se han estudiado además las travesías que se llevan a cabo, hay una serie de ejes. Por ejemplo, hay un eje muy importante, Israel, que nace en gente que necesita en Israel, ¿verdad? Desesperadamente, pues hígados, riñones. El riñón, ¿verdad? Como tú sabes más, el gran solicitado por el tráfico. Van a Turquía, en Turquía se hace la operación con personas que sobre todo vienen de Moldavia y de toda aquella zona. En definitiva, siempre son los países pobres los que proporcionan este tipo de material, esto ¿verdad? Es verdad, Vicente. No, es que completamente verdad. Hay estudios internacionales al respecto. O sea, no hay ninguna duda al respecto. El tráfico de órganos hay que incluirlo ya, como el tráfico de drogas, la trata de blancas o la prostitución. Yo lo que quiero decir es que, en efecto, lo que es el hecho del tráfico de órganos, por un lado está la leyenda urbana, como bien decías, y por otro lado la realidad que ha conseguido que todo el mundo piense que esto es tan complicado que es imposible que ocurra. Exacto. Eso sí que es un mito, porque hoy día puede ocurrir. Nuestro país, que es un país avanzado en este tema del tráfico de órganos, es líder mundial. En España llevamos el doble % de donaciones y de trasplantes por donaciones por encima de la Comunidad Europea. España engaña, porque es verdad este alarde de cómo hacer los trasplantes y conseguir las donaciones. Esto es fantástico, es un trabajo maravilloso y admirado en el mundo. Pero dentro de eso, en nuestro país recientemente, un solo hombre, un supuesto pederasta, ha tenido aterrorizada a toda una población en la capital de España. Igual que esto sucede y nos pilla siempre con el carrito del helado, suceden también otras cosas. Por ejemplo, el tráfico, compra de órganos que la gente cede. Porque es más difícil probar el robo y que el robo se produzca de verdad, es decir, alguien contra su voluntad. Pero es más fácil que alguien te venda uno de sus 2 riñones. Ah, pero eso es importante. Ha comentado Paco la diferencia entre contra la voluntad de uno. Sí, no quieren los gobiernos reconocer que esto ocurre. Y estoy hablando, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos. Quieren restringirlo de alguna forma a países como Latinoamérica, África, etc. Y Europa, el asiento del copiloto. Para el crimen organizado quería decir, organizar en cualquier lugar, en cualquier punto, una clínica está tirado. Traer médicos de determinados países que se prestan a este tipo de asuntos está tirado. Otra historia también terrible para el ser humano, ¿no? El médico que ha hecho el juramento hipocrático y que supuestamente sirve a los demás, pero estamos hablando y que de gente por codicia que es capaz de pagar cualquier cosa por una cosa vital. O sea, lo que el espectador todavía quizá no haya entendido es que hace falta órganos y hay muchas personas que están dispuestos a pagar lo que sea con tal de tener un órgano. Yo haría en una determinados países es enorme la cantidad de gente que está esperando el trasplante de un hígado o de un riñón. Sí. Es una cosa muy preocupante. Pero lo que quería decir es que aquí hay también mucha política. Y en esa política, por ejemplo, se echaba la culpa a los Estados Unidos de haber organizado toda esta historia, puesto que se supone que los órganos de los pobres van a servir a los órganos de los ricos, ¿no? En efecto, se echa la culpa por parte de la izquierda latinoamericana y todas estas cosas, diciendo que el gran culpable, como siempre, son los Estados Unidos, son los que hacen porque quieren y pagan y no sé qué. Esto no es verdad. No es verdad, porque los órganos son comprados por gente de todas partes, por aquellas personas que pueden permitírselo y que necesitan urgentemente para sus hijos, para ellos mismos, para sus esposas. No se habla de esto. Este debate que hemos tenido aquí, yo no recuerdo haberlo hablado. No sienta bien al Estado, lo hemos dicho al principio. Yo no recuerdo haberlo hablado en ningún sitio. No le gusta nada al gobierno. Que habéis venido a hablar de cosas verdad, y que no tiene un eco. Yo escucho muchas veces en otros programas al compañero Paco Pérez Avellán, y resulta que él reclama el desierto, ¿no? A veces, diciendo, oiga, ¿qué pasa aquí? Bueno, y da la sensación de que esto es tan molesto que solo nos da miedo cuando pasa a nuestro lado, ¿no? Que yo espero que estos casos no pasen a nuestro lado, pero por lo menos convocaremos a nuestros amigos por aquí en Cuarto Milenio, este programa tan polémico, tan singular, tan diferente, pero por fortuna tan seguido por todos ustedes. Siempre va a haber un hueco para que nuestros amigos digan, como dice Vicente Garrido, que de esto no se habla y esto el pueblo tiene que conocerlo. Por favor. Tiene que conocer lo poco que se hace, y esta historia que es verdad que es un poco oscura, pero que nosotros siempre contamos aquí, no para regodeo, ¿no?, sino para denuncia. Gracias a los tres, de verdad, es un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Para incrementar en este caso pesadillas, pero es la realidad. Los invito a buscar en el internet el video oficial de mi canción Pequeños Inmigrantes. También los invito a que se suscriban a mis canales y me dejen sus likes y sus comentarios. Estaré muy feliz de leerlos.
y enviarles respuestas a través de YouTube y las redes sociales. Búsquenme como Nixon G. López y en el Facebook como Nixon G. López, música y más. No los puedo recordar. Catherine, muchísimas gracias por tu compañía. Muchísimas gracias a ti, Nixon, por la invitación. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otra presentación más de Big Bang Latino TV Show. Porque me desgarraba el alma y los quería abrazar. Fueron más de 3 largos meses los que